Muchas gracias por seguir en sintonía. Continuamos hablando acerca de la situación que se vive por el COVID-19. ¿Cómo se está manejando esta emergencia sanitaria? Bueno, la ministra de Salud dio a conocer qué están haciendo desde que se ha activado el protocolo y por supuesto también las alertas que se han ampliado a nivel nacional. La funcionaria de salud pública confirmó que esperan más casos en los próximos días debido a que muchos guatemaltecos han relajado las medidas de seguridad sanitaria. Cuando se cumplan los 15 días, o sea, nosotros hasta ahorita estamos viendo una curva con una tendencia normal a como se venía dando. A los 15 días o a las 3 semanas se podría dar un efecto significativo de como consecuencia de las personas que no han querido cumplir con las medidas, ¿verdad? Todo esto que ustedes han visto el fin de semana de las personas que salieron a las playas o a las aglomeraciones puede dar problemas, pero en general hasta que se cumplan 15 días o 3 semanas podemos ver algún efecto. Y como se había pronosticado, en la ciudad capital se está viendo desde hace más de una semana un aplanamiento de la curva epidemiológica, es lo que se sigue viendo hasta la fecha, y la semana próxima ustedes van a poder tener una mejor visión de cómo se está dando el tema en este momento. La ministra de Salud indicó que se cuenta con el personal para supervisar a los comercios para que cumplan con las indicaciones sanitarias correspondientes. Contamos con personal a nivel nacional que trabaja dentro de nuestros servicios, pero también se está capacitando nuevo personal porque no se van a dar abasto para poder monitorear todos los comercios. A casi 5 meses de detectarse el primer caso de COVID-19 en el país, la cartera de salud pública ha confirmado más de 53,000 guatemaltecos han dado positivo a la enfermedad y lamentablemente más de 2,000 han fallecido. Hombre, vaya tema, ¿verdad? Y es que es un hecho, ¿no?, que Guatemala ha iniciado esta reactivación económica. Vea estos siguientes datos, muchas gracias a nuestra producción, tremendo equipo. Y este hecho que ha iniciado formalmente de todo tipo de actividad, sea en lo económico y laboral, Sandy, también conlleva los riesgos propios. ¿Verdad que si este proceso ha permitido evidenciar la responsabilidad, o en todo caso hay que decirlo, Sandy, la irresponsabilidad también de algunos guatemaltecos? Pues en algunos casos las medidas de prevención no solo se han relajado, es que parece que han desaparecido, ya lo vamos a comentar, ¿no? Lo apuntaba en los días pasados la ministra de Salud, hoy lo volvió a decir, que habrá que esperar lo que suceda en las próximas 2 o 3 semanas para poder determinar el verdadero impacto de esta reapertura de país. Si los contagios se llegan a incrementar de una manera desmesurada, también habrá que determinar algo, Sandy, y es que ¿cuál es la capacidad real del sistema de salud para atender una emergencia ya de esta magnitud? Efectivamente, sabemos también, Julio, que las medidas se deben continuar aplicando, las medidas de prevención, sí, a pesar de estas restricciones que ya se han levantado en ciertos puntos. Por ejemplo, centros comerciales ya están funcionando, restaurantes están funcionando, siempre con ciertas restricciones, obviamente, para poder prevenir. Y hay algo que yo sí quiero resaltar algo. A ver, dime. Que, por ejemplo, varios sectores comerciales, por ejemplo, han implementado protocolos, Julio, que... Eso es bueno. Que de verdad, o sea, sí dan un buen ejemplo, pero ojo, puede que ellos puedan tener buenos protocolos y todo, pero también va a depender de cada uno seguirlos, porque también no podemos estar en este punto cuidando a cada uno, sino nosotros tenemos que ser responsables. Pues si fuéramos muchachitos, no, ya tenemos que ser responsables, obviamente. Acatarlos, precisamente. Pero en contraposición a esto está lo que hablábamos el otro día, en la noche del lunes, ¿no? Que lo hacemos acá precisamente en A la Medida, cuando veíamos a aquellas personas que estaban en la playa, cuando veíamos algunas otras situaciones de poco distanciamiento social, por no decir nulo, en ciertas aglomeraciones dadas en lugares como la Sexta Avenida, en lugares como el Cerro del Baúl, allá en Quetzaltenango, en lugares como en algunos mercados también. Entonces, esta es una situación tremenda. En contraposición está lo que tú dices, muchas personas en los mismos mercados se han puesto de acuerdo para dar jabón
en gel, para poner 2 o 3 entradas únicamente, pero si las personas se avalanchan y no hacen caso, de poco sirven estas medidas. Y por ejemplo, siguiendo con este, valga la redundancia, ejemplo que tú has dado a conocer en los mercados, ¿verdad? Donde las personas indican que tienen que utilizar su mascarilla, tienen que, obviamente, las medidas de prevención, pero imagínate, ya que las personas que pasen por el espacio no lleven bien colocada la mascarilla, eso ya no es problema del comerciante, es problema y es responsabilidad de cada persona. Y vamos entonces con esa responsabilidad individual que debemos de tomar en cuenta para que de esta forma poco a poco se vayan reaperturando también ciertos sectores, porque obviamente muchos ya estábamos cansados de las restricciones, pero hay un motivo real, ya se dio un poco de apertura, te diría, ya estas semanas pues hay un poco más de libertad, pero también si nosotros no tomamos en cuenta, que no significa que porque la pandemia ya se terminó y por eso no se ha terminado para empezar. No, pero si de verdad nosotros no tomamos con responsabilidad de este asunto, las restricciones van a volver y nuevamente podríamos incluso tener las famosas caravanas. Bueno, ¿y cómo es que entonces tomaríamos esa situación? No, ahorita que sentimos que hay ya cierta libertad para trabajar, para circular, para un montón de cosas, porque las restricciones realmente ahora son mínimas, digamos, aunque sí existen, pero si no cumplimos con estos protocolos y vemos esta situación incrementándose, hay países, y aquí hay casos, ¿no? En Centroamérica, Costa Rica ha sabido manejar bastante bien este tema de la pandemia, pero cuando reaperturó las actividades económicas y laborales, hubo un incremento, y estamos hablando de Costa Rica, que lo ha manejado bastante bien, un incremento bastante alto, y lo que tuvieron fue nuevamente que cerrar el país. A eso podemos volver. Efectivamente, y entonces aquí otra situación que va a ser determinante también, Julio, es los próximos días. ¿Aumentarán o no aumentarán los casos? Porque dependiendo de esta situación también podrían o no regresar las restricciones. ¿Qué piensas tú? Te voy a dar la respuesta con unos datos que hemos preparado precisamente porque van ad hoc para esta pregunta que has hecho, Sandy. Otra posibilidad podría ser si se da un repunte de casos precisamente o de muertes, el gobierno pueda volver a implementar algunas de las restricciones o todas que estuvieron vigencia durante los últimos meses. Bueno, 5 meses habría que decir, ¿no? Prácticamente. Estas medidas significarían en lo real un retroceso en cuanto al combate a la pandemia, primero, pero también representarían, Sandy, un fuerte golpe a la economía nacional que tanto ha esperado esta reapertura, es decir, por no aprovechar una ocasión de volver a la normalidad desobedeciendo normas. Evidentemente, es un hecho que el número de casos va a aumentar. Aquí tenemos que hablar lo que ha pasado en Europa inclusive, pero lo importante será ver también la capacidad de respuesta y atención por parte del Ministerio de Salud. A ningún guatemalteco nos conviene enfermarse de COVID-19, pues aunque tenga o no tenga la capacidad económica, por ejemplo, para ir a un hospital privado, es que tampoco existe la infraestructura en los mismos, ni en lo privado, para una alta demanda si estamos hablando ya de un tema de contagios en masa, contagios masivos, o una cuestión que se nos salga de control. Efectivamente, así que en los próximos días vamos a conocer qué tanto hemos acatado estas disposiciones y sobre todo también entonces si podrían continuar, porque recordemos que se había mencionado que se realizaría una evaluación y que dependiendo de esto se iba a decidir si los municipios continuaban con el nivel de alerta establecido la semana anterior o si podría incluso mejorarse, porque recordemos que hay ciertas restricciones, pero también hay ciertos colores en las alertas que tienen incluso un poco más de apertura. Entonces, si nosotros queremos ir en ese camino, también tenemos que poner de nuestra parte.